Hola muchachos, entonces continuando con nuestra secuencia de videos explicativos, en el día de hoy vamos a ver la segunda parte de la explicación de la anatomía del sistema reproductor humano. En esta ocasión vamos a estar hablando a fondo del sistema reproductor femenino como complemento del primer video que ya observamos en la clase anterior. Entonces, si vamos al sistema reproductor femenino, vamos a encontrar que está formado por dos grandes divisiones o dos grandes partes. La primera de ellas son los genitales internos. La mayoría de los órganos que hacen parte del sistema reproductor femenino están dentro del cuerpo de la mujer. En primera instancia encontramos las gónadas, que están representadas por los ovarios. Aquí hay una vista muy pequeña, pero se pueden observar. También están las trompas de falopio, que son estos conductos, ya los veremos con mayor detalle más adelante. El útero, que es donde se desarrolla el futuro ser humano, y la vagina, que es ese reservorio o ese conducto donde entra el pene y se dan las relaciones sexuales. El único órgano genital externo en la mujer se llama vulva. Entonces veamos una imagen un poco más grande que nos permita detallar con mayor precisión todas estas estructuras. Les recuerdo que esta es una vista lateral del sistema reproductor femenino en este caso. Observemos, por ejemplo, aquí tenemos a la vulva. La vulva es la entrada del sistema reproductor femenino. La vulva, aquí tenemos una imagen frontal de la vulva, es el conjunto de genitales externos de la mujer. Si podemos observar con mayor detalle, aquí tenemos el monte de Venus o el pubis, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, tenemos la abertura o meato uretral y aquí este conducto se llama vagina. Acá ya estaría el ano. Con mayor detalle lo podremos ver más adelante. Ya lo que yo les comentaba, los dos repliegues, los órganos sensibles como el clítoris y el orificio de la uretra y el orificio de la vagina. Entonces aquí tenemos otra imagen de la vulva ya en español. Entonces en primera instancia tenemos el monte de Venus. Aquí tenemos el monte de Venus, que no es más que un tejido adiposo, un tejido graso ubicado encima de la sínfisis pubiana. Recuerden que la sínfisis pubiana es un huesito que tienen las mujeres ahí en esta parte. Entonces encima de ese hueso donde sale todo el vello púbico principalmente se conoce como el monte de Venus. También tenemos los labios mayores, se veían mejor en la otra estructura, aquí están, que son unos repliegues que cubren a la vagina. Dentro de la actividad que yo les mandé a investigar, pues teníamos que muchos estudiantes encontraron que vulgarmente o comúnmente se les llamaba bordas, pero ya nosotros sabemos que son los labios mayores. Y acá un poquito más adentro encontramos los labios menores, que son los repliegues de piel que rodean el orificio de la vagina. Otra estructura muy importante que encontramos aquí entre los labios menores, tenemos de arriba hacia abajo, pues en primera instancia tenemos el clítoris. Este clítoris es el órgano eréctil femenino y uno de los órganos de mayor sensibilidad durante las relaciones sexuales. Debajo del clítoris pues encontramos el meato urinario. Por aquí es por donde las mujeres orinan, es decir, que la estructura urinaria no tiene nada que ver con la reproductiva. Porque debajo del meato urinario nosotros encontramos la abertura de la vagina, que normalmente cuando las niñas no han tenido relaciones sexuales se constituye como un himen. El himen no es más que una membrana hueca que es la entrada de la vagina. El himen, cuando las niñas no han tenido relaciones sexuales, está un poquito más cerrado que acá y por eso cuando tienen la primera relación sexual al ingresar el pene puede haber cierto tipo de sangrado. La estructura que está entre el pene y el ano se conoce con el nombre de perine. Veamos ahora otras estructuras que hacen parte del aparato reproductor femenino y es esta cavidad que está aquí
es una cavidad conocida con el nombre de vagina. La vagina no es más que un conducto muscular membranoso que se encuentra antes del cuello del útero. La vagina es la encargada de recibir los espermatozoides durante la relación sexual. También constituye el canal de la menstruación, cuando se desprenden las paredes del útero, el endometrio, que es una capa sanguinolenta, es decir, la sangre. Cuando se desprende, sale por aquí, por la vagina, que se llama canal de la menstruación, y también por aquí es donde se dan los nacimientos de los bebés. No se le olviden que dentro del útero o matriz es donde se genera el nuevo ser humano. Por último, podemos decir que la vagina posee un pH muy ácido para poder neutralizar todas aquellas infecciones que pudiera tener la persona a causa de los hongos, o también para protegerse de los órganos extraños que pudieran causar cualquier tipo de enfermedad o de infección de transmisión sexual. Además de la vagina, en el aparato reproductor femenino encontramos el famoso cuello del útero. Aquí en este cuello del útero es donde se ubica, por ejemplo, muchos dispositivos. Por ejemplo, el dispositivo DIU, también encontramos que se puede ubicar el diafragma para evitar el paso de los espermatozoides o aniquilarlos para los procesos de anticoncepción, es decir, prevención de los embarazos. Además del cuello del útero, pues encontramos todo lo que es la cavidad uterina o el famoso útero. Si hablamos del útero, podemos ubicarlo acá. Recuerden que el útero es un órgano muscular liso y hueco de paredes gruesas, en donde ocurre el proceso de gestación, es decir, el embarazo. Aquí ocurre el embarazo en el útero. Otra estructura que también hace parte del aparato reproductor femenino y que viene después del útero, porque recuerden, los espermatozoides masculinos hacen su ingreso por la vulva, continúan por la vagina, cruzan el cuello del útero, entran al útero, pero siguen por esta estructura que se conoce con el nombre de trompa de falopio. La trompa de falopio es una estructura muy importante porque en ella ocurre el proceso de fecundación. Óigase bien, en la trompa de falopio ocurre el proceso de fecundación. Es decir, los óvulos maduros que se producen en el ovario se liberan a la trompa de falopio. Ojo, cuando se liberan a la trompa de falopio se encuentran con los espermatozoides, ahí los ven muy pequeños subiendo por la trompa de falopio. Ya pasaron el cuello del útero, subieron por el útero, después que pasaron el útero llegaron a la trompa de falopio. Aquí en esta porción de la trompa de falopio se encontraron con el huevo, o también recibe nombre de óvulo. Ese óvulo es fecundado y una vez fecundado baja por la trompa de falopio hasta el útero, donde se da un proceso conocido con el nombre de nidación. Y ahí empieza a dividirse y a formarse el nuevo ser humano que nacerá en 9 meses. La última parte del sistema reproductor entonces son los ovarios. Los ovarios son las estructuras en las cuales se generan los óvulos que van a dar origen al nuevo ser. Los óvulos se producen en las células sexuales, son las células sexuales femeninas. Ellos, los ovarios, también producen hormonas sexuales que se encargan de proteger el embarazo y también de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Por ejemplo, el hecho de que crezcan los senos, el hecho de que muchas mujeres tengan las caderas más anchas, también podríamos mencionar la voz muy aguda y todas estas características que identifican a las mujeres y que las diferencian del sexo masculino. Hasta aquí vamos muy bien, entonces hagamos un pequeño break y en la próxima clase les voy a estar entregando un nuevo video que servirá para aclarar todas las dudas. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.